espacio podríamos decir que es el primer siglo, los primeros 100 años. El primer espacio que vemos, primer siglo, fue el segundo siglo, y después ahí ya vemos, bueno, ahí ampliamos para poder presentar, ampliamos los espacios para, bueno, del 228 ya estamos en el tercer siglo. Y quiero decirles allí, quiero decirles, bueno, no lo están viendo porque yo le estoy tapando. Perdónenme la vida. Perdónenme la vida. Perdónenme la vida. Vamos a quitarnos aquí nosotros. Y ahora sí miran. Donde está el primer siglo, desde, desde el inicio hasta las rayitas, tendríamos el primer siglo. No colocamos nada en este momento, más adelante vamos a colocar en el segundo siglo, y ya en el tercer siglo, ya en adelante, tenemos aquí en el año 228 para una gran verdad que muy pocos conocen, muchos discuten estas cosas, pero sin el mero conocimiento. Vamos a buscar las cosas. Déjenme buscar aquí material. Exacto. Déjenme buscar el material. Aquí. Aquí lo tengo. Entonces, aquí tenemos una gran verdad. Muchos dicen, no, es en el año 1800. Primero fue el texto recibido, eh, primero fue Jerónimo, después vino el texto recibido, donde, bueno, en el texto de Jerónimo, la Vulgata Latina, se quedaron los católicos, y pues era su Biblia sacra, su Biblia de todos los tiempos, pero ya ellos, desde luego, han abierto su mente, pero los que sí están sembrados son muchos creyentes cristianos. Vamos a tirar acá. Muchos creyentes cristianos se han quedado en las Biblias o en los textos receptus de Erasmo, que son del año 900, y ahí ellos se quedaron, no quieren avanzar. Ahorita vamos a estar hablando de eso. Entonces, bueno, ahí se ve, ahí lo están viendo ustedes. Aquí la primera, el cursor no sale, pero bueno. La primera, no, aquí no sale. Bueno, como les decía, el primer siglo, segundo siglo, pero en el año 228, este hombre, Orígenes, este padre de la iglesia cristiana, es un tremendo erudito, tremendo erudito. Cuando digo erudito, pues ahorita habláramos de doctores en lengua, de doctores paleógrafos. Bueno, eruditos porque han estado en una universidad, no es que han hecho un cursito por ahí en YouTube, de hebreo, de griego, no, doctores, de estos hombres eruditos. Él, se veían, vean que ya estamos en el año 228. En el primer siglo están los escritos originales o autógrafos, como se llaman, pero no aparecen, no los hay en este momento. Y miren que en el 228 este hombre empieza a hacer una crítica textual y lanza su edición Exaplas. Exaplas es lo que en el 228. Quiero decirle de entrada, bueno, siempre hay hay unos que riñen en el sentido de que no aceptan sino del siglo X para allá como manuscritos inspirados, lo demás no vale. Bueno, afecta alguna de sus confesiones de fe, afecta algunas doctrinas, y entonces por eso
no lo aceptan, no hay objetividad. Pero ahorita vamos a ver todo eso. Pero dicen, no, primero fue el texto receptus, el texto recibido, el texto de Erasmo, allá en 1516, y después vendría el texto crítico, la crítica textual, no, la crítica textual viene desde del año 228. Este señor Orígenes empieza a trabajar desde el año, desde el 228, 212, empieza 16 años preparando esa obra, este erudito. 16 años, él nació en el año 185, tendría en el 12, 15, 27 años. A los 27 años, bueno, sepa que los tiempos antes, la gente duraba menos, ya 27 años en aquellos tiempos, una persona bastante madura, estudioso, preparado, y entonces ya en el año 228 lanza su edición Exaplas, ¿verdad? Ni en las horas de la noche respetan. Entonces, vamos a quitarnos aquí un momentico y vamos primero perdón, esto no es así, esto no es así. Bueno, vamos a... Y vamos... Me vaya. Hoy quiero traer la definición. Y ahí traje un documento de Egipto antiguo, era una especie de interlineal prácticamente. Trabajaban columnas, 6 columnas. Entonces, lo que estoy hablando es de la Exaplas, del amigo Orígenes. Entonces, desde que él empieza a coger versiones, 6 versiones las coloca en hebreo, coloca la Septuaginta, coloca, bueno, los documentos que en ese momento se habían hallado, los tenía él. Desde luego, si ya él empieza a hacer eso es porque el texto original ha pasado, estamos en el año 51, cuando empezaron primera de Tesalonicense, que es la primera. El 51 al 228 tenemos 50 para 100 y 128, casi 179 años habían pasado de los primeros evangelios, del evangelio. Entonces ya a estas alturas, estos señores no contaban con los originales. Bueno, los originales usted tiene que saber que eran los problemas que hubo en esos tiempos, en los años 70, todo lo quemaron en Jerusalén, bueno, muchas cosas. Y en el año 70 lo que estaba listo, en el año 70 ya habría bastante parte del Nuevo Testamento ya por los autógrafos circulando en las iglesias. Pero ya en el 228 ya ellos empiezan ya pues, no sé si antes alguno, pero aquí el que yo veo que hace una crítica textual es el señor Orígenes. Pero quiero decirle que es crítica textual. Crítica textual, aquí le pongo, es el estudio de los manuscritos hallados. Ojo, manuscritos hallados, porque no son hallados, no. Manuscritos hallados. Ahora, quiero decirle que hay un centro de acopio en Alemania, que es donde están registrados, que los manuscritos pueden estar en museos, pero allí ellos han ido a esos museos, han tomado fotos y en ese centro es donde se oficializa si el manuscrito es de tal época, si puede ser de tal autógrafo. Entonces ellos van validando, no es que cualquier manuscrito sale por ahí, cualquier documento y dice, no, eso le hacen sus estudios de paleografía, los paleógrafos,
o con carbono o con paleografía y determinan por la letra, por esto, bueno, por tantas cosas que ellos hacen. Ellos determinan qué fecha tiene el documento. Entonces, es el estudio de los manuscritos hallados, que por cierto, siempre, como lo vimos allí, son copias, porque no hay un autógrafo del primer siglo. En estos momentos no hay un autógrafo, son copias, manuscritos, copias. Hay el término que dicen manuscritos originales porque pues han pasado por los estudios y sí, este es del año tal y es muy cercano es más, es un manuscrito por lo que ellos datan, es un manuscrito temprano o cercano a los tiempos de los eventos. Es el estudio de los manuscritos hallados, copias, para determinar, ese estudio es para determinar lo que decían los textos originales de la Biblia, cuando los originales, o sea, los autógrafos, no existen. Ahora, no existe, no existe un autógrafo del Nuevo Testamento, no existe. Y como no existe, siempre ha habido y siempre habrá, hasta que no salgan los originales, crítica textual. Es más, Erasmo de Rotterdam lo que hace también es, lo coge el Papa Damaso y dice, aquí hay un desorden, hagamos un estudio y busquemos unos manuscritos y entonces usted saca la Biblia y la sacó la Biblia sacra, pero esa Biblia ellos se quedaron con ella declarándola la Biblia oficial de todos los tiempos, la Biblia de la Vulgata Latina. Entonces aquí estamos viendo esto, creo que vea la, vea la definición de crítica textual. Es el estudio de los manuscritos hallados, copias, para determinar lo que decían los textos originales de la Biblia cuando los originales autógrafos no existen. Entonces están haciendo un esfuerzo, un estudio para acercarse a los manuscritos originales, a lo que decía de verdad los manuscritos originales. Bueno, seguimos y volvemos acá y nos vamos a... Entonces ya pasamos desde el año 228, déjenme ver algo aquí, 228 estamos bien, y entonces sale a la palestra la Vulgata Latina, eh, esto es una Biblia eh, en latín, y entonces desde el año 380 sale esa Biblia y es encargada por el Papa Damaso a el señor Jerónimo, cierto, que por cierto tenga en cuenta, usted puede hacer un estudio de lo que le estoy diciendo y va a encontrar que este señor siempre se manifestó su molestia, su inconformidad de que lo hubieran encargado tan tremendo desafío, la palabra de Yahweh. Entonces, bueno, una de las cosas era lo poco y que para él entendía que no era tan confiable con lo que él podía estudiar y con lo que él podía preparar. Pero bueno, hizo su trabajo con lo que estaba allí. En el 380 podemos decir que de pronto, o sea, aunque los manuscritos del año 320 y 340, el Códice Sinaítico y Códice Vaticano, son de esa época. Son de esa época y después fueron descubiertos más adelante. Entonces, es así que estamos viendo esto. Vamos a mirar, a ampliar un poco. Perdón, perdón, me pasé de algo. Quería hacer algo y
yo creo que vale la pena. Un momentico, déjenme y me voy para atrás. Déjenme ahí. Bien, yo quiero pues leerle, si puedo acá, estos señores, vamos a mostrar aquí, creo que podemos mostrar. Usted tiene que saber quiénes son, o sea, qué estudiosos son. Entonces aquí usted encuentra, yo siempre muestro, mire, son más de 400 eruditos en esta enciclopedia bíblica. Ah, aquí lo estoy mostrando. Ahí están algunos. Aquí encuentra hombres de la talla de Serafín Aucejo, que han hecho Biblias. Este señor que está acá también, que ha hecho la Biblia española. Este señor Alfonso Choquel también está aquí dentro de estos eruditos. La gente muy versada, muy erudita, muy diligentes en el estudio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué dicen todos estos doctores. ¿Ya? Aquí están todos estos señores. Y vamos a irnos a la que dicen de la Exapla. Vamos a ver qué dicen. ¿Qué dicen estos señores? Si es mentira lo que yo estoy presentando aquí. Porque esto es bueno leerlo. Déjenme y nos vamos a Exapla. ¿Qué era eso? Hermógenes. Bueno, todo esto es un compendio de enseñanza grande. Bueno, vamos a ver qué dice Exaplas. Exaplas, aquí. Dice, la más importante de las obras de Orígenes. Vamos a ponerlo aquí. La más importante de las obras de Orígenes sobre crítica textual. ¿Verdad? No es, oye, ese señor está loco, la crítica textual empezó en 1881. Orígenes ya hacía crítica textual. Y todo lo que se ha ido moviendo es crítica textual. Dice, estos eruditos, estos hombres que saben griego, hebreo, paleografía, bueno, arqueología, todo esto, dice, la más importante de las obras de Orígenes sobre crítica textual bíblica, compuesta desde el año de 228 al 240, ahí está, fue hecha en 12 años, del 228 al 240, está dispuesta en 6 columnas, por ahí le mostré ahorita. Bueno, vamos a ver, yo creo que si vamos aquí y ahí sale. Eso, 6 columnas, algo así. Entonces, la de él era de 6 columnas. Está dispuesta en 6 columnas, una obra descomunal. O sea, él ponía las 6 versiones y si había alguna duda en algún pasaje, entonces eso lo hacía. Dice, está dispuesta en 6 columnas de donde recibió el nombre. Junto al texto hebreo en caracteres cuadrados en la primera columna, puso en la segunda la transcripción en griego como auxiliar para la lectura del texto hebreo, que en su tiempo todavía carecía de vocalización. Después de las diferentes versiones griegas, Aquila en la tercera columna, Simaco en la cuarta, la Septuaginta en la quinta y Teodosión en la sexta. O sea, esas son versiones, las que les he dicho son versiones, entonces ya estaba haciendo crítica textual. Entonces, mire que la ignorancia nos lleva al pecado. A veces la ignorancia nos lleva al pecado. Estos señores han cogido unos señores en 1881 y le han dicho herejes, porque ellos sacaron a la palestra manuscritos del año cuarto. Manuscritos del año cuarto. No, sí, manuscritos del año cuarto. Entonces ellos sacaron la versión de un Nuevo Testamento griego y eso ha sido tremendo, porque ha traído pero entonces igual Orígenes y todos han sido herejes porque ellos se dedicaron a qué, a buscar entre los manuscritos la forma, ese estudio que hacían, cuál se podía ir pareciendo más al
al autógrafo, al verdadero texto original escrito por los apóstoles, por los hombres de Yahweh. Entonces, aquí lo dice, las étrapas contenían las 6 columnas de la Esapla más la versión quinta. Bueno, esto tiene aquí bastante contenido para leer, pero la finalidad de su obra era dar a la iglesia un texto griego correcto. Ya. Siempre ha sido la finalidad. Y ahí lo leíamos. O sea, había momentos de escasez o momentos en donde la palabra escaseaba o aquello, lo otro en su iglesia. Pero Yahweh siempre, ahí lo dijo, ahí lo prometió, que Él nos guiaría a toda verdad. Entonces, ¿a qué buscaba? Crítica textual. Aquí lo dijeron ellos mismos, estos eruditos, no lo dice cualquiera, lo dice. Crítica textual hizo Orígenes. La finalidad de su obra era dar a la iglesia un texto griego correcto y uniforme contra la variedad de lecciones de texto corrientes. Había ya después de 150 años, ya había problemas en, sí, 150, estamos en el 2028, 150 años después, ya había una variedad de ¿qué? De textos. Ya dice ahí, dice, la finalidad de su obra era dar a la iglesia un texto griego correcto y uniforme contra la variedad de lecciones del texto corriente en su tiempo. Para obtenerlo hizo de signos críticos que indicaban la diferencia, signos críticos. Se ha satanizado el término crítico. Ya por eso le traje y ahí se la dejo, vea. La definición de crítica textual es el estudio, es la diligencia de estudiar los manuscritos que se tienen en el momento. Que se tienen en el momento. Cuando Erasmo hizo, había una cantidad irrisoria de manuscritos, pero ahora hay 5.500 manuscritos avalados con pruebas por paleógrafos. Y entonces los enemigos de eso, entonces lo demeritan, porque de pronto le quita un pasaje a sus doctrinas o sus confesiones. Es el estudio de los manuscritos hallados para determinar lo que decían los textos originales. Es lo mismo que estaba haciendo el Señor. Para obtener eso hizo uso de signos críticos que indicaban la diferencia en más o menos del griego de la séptima en relación con el hebreo. Entonces, lo mismo que hace la crítica textual de estos tiempos, hacían ellos. Cogen manuscritos, no es la Biblia, cogen ya esa gente de alta crítica, cogen manuscritos en los idiomas. Y ya pues, se puede decir los hallados, los que han pasado la prueba. Usted puede decir, no, que yo tengo un manuscrito hebreo aquí del año, pero no pasa la prueba. Le pone y dice, no, ese manuscrito tiene 300 años. No, eso no sirve. Entonces, dice, lo que faltaba del griego lo añadía sacándole en general de la versión de Teodosión y a veces de Aquila o Simanco, poniendo un asterisco antes de la lección que introducía, ponía una nota marginal. Las notas marginales, cuando usted tiene una Biblia, usted tiene que darse cuenta qué dicen las notas marginales, qué dice la letra pequeña, que la letra pequeña es a veces más importante de lo que usted pueda tener allí. O sea, ojo con la letra pequeña, ojo con las notas ¿qué? Marginales. Y dice, y un metodelo después, de modo que la nueva lección no contaminara la lectura original de la Septuaginta. Hablando de la Septuaginta. Entonces, si los manuscritos de la Septuaginta le parecían erróneos, notaba su lectura con el óvulo y añadía la verdadera interpretación, notándolo con el asterisco. Vean, un asterisco, una nota marginal. Y por ahí dice, no, Orígenes. No se sabe qué quiso hacer Orígenes con eso, por favor. No lo sabrán los que no, pero los eruditos sí saben que aquí lo está diciendo que estaba haciendo era una crítica textual. Orígenes hizo uso de un códice
textualmente parecido al B. Entonces la metodología científica es que es científico. En la historia, si tú tienes un manuscrito o tienes, sí, digamos, aún, si tienes un manuscrito del año décimo después de Cristo y te aparece uno del año del, bueno, de 1000 años, digamos, si tú tienes uno de 1000 años o 900 años, pero te aparece uno de 900 años después de Cristo, pero te aparece uno de 200 años después de Cristo, por favor, eso es irracional, decir que no me sirve porque yo me quedo con esto, porque es que el que encontré allá no es igual a este. No, tú tienes que mirar, hacer un estudio, valorar eso. ¿Ah? Entonces, Orígenes hizo un uso de un código textualmente parecido. La metodología científica de la obra puede defenderse perfectamente, pero el olvido de los signos críticos por los copistas posteriores creó una variedad todavía mayor que la que él quería evitarse. Bueno, podríamos seguir leyendo lo importante, pero pues se nos alargaría ¿cómo se llama? Se nos alargaría, pongo esto por acá, aquí, se nos alargaría mucho el video, pero esta es una franja de estudio, esto es una franja que quiere llevar enseñanza, que quiere llevar conocimiento, porque la verdad nos guiará a la verdad y la verdad nos hará libre. Muchas cosas que creemos fueron mal interpretadas o fueron añadidas y los textos que se están descubriendo más cercanos a la fecha de los eventos están diciendo, no señores, eso nunca estuvo aquí. Eso fue un error malintencionado porque de pronto somos subjetivos o porque de pronto, vea, cuando nosotros entramos a defender nuestras creencias, las creencias de nuestra institución, sin mirar, sin hacer un estudio y sin ver qué es lo que verdaderamente estaba en los manuscritos originales, entonces ya estamos cerrados de banda. Estamos cerrados de banda y dolorosos porque una persona así nunca podrá salir de la ignorancia en que puede estar en algún versículo, en algún pasaje, en alguna enseñanza, en alguna doctrina. Entonces, eso es fundamental conocer. Bueno, esta era lo que teníamos de la Exapla. Vamos ahora la Vulgata Latina, ¿verdad? La Vulgata Latina. Vamos a mirar en el 380 la Vulgata Latina de Jerónimo. En el año 383 después de Cristo, el obispo Dámaso de Roma vio la necesidad. ¿Por qué vio la necesidad? Porque también había, entonces vamos a, la necesidad de compilar, igual, crítica textual, compilar las diversas traducciones latinas en una edición oficial y encomendó a Jerónimo para esa labor, la cual pues él aceptó, pero siempre se quejaba pues parece ser que lo veía muy grande esa labor y de pronto decía no tenemos, bueno, lo que él hubiese querido, de pronto contar con los manuscritos ¿cómo se llama? Sí, los autógrafos, por lo menos del siglo II, pero año 200, pero no, en ese momento no había, sino lo que él tenía, lo que le estaban dando, esto es lo que hay, trabaje con eso. Entonces, esa es la Vulgata Latina en el año 380. También podemos decir que que esa es una crítica textual, porque van haciendo trabajos en cuanto a los manuscritos. Entonces quiero también pues traer qué dicen los señores estos mismos que les mostré ahorita, estos eruditos de la Vulgata. Entonces vamos a leerlo, dice San Jerónimo. Vamos a ver si me están viendo ya. Sí, acá estamos leyendo ¿verdad? de esta biblioteca, enciclopedia de la Biblia,
de grandes eruditos. Dice San Jerónimo, ellos le dicen San, designado con el nombre de Búlgata, bien el texto griego vulgar de la Biblia en oposición a la edición erudita de Orígenes. Vea, él ¿qué hace? Dicen estos señores, hace una crítica textual con una edición, con una versión de la Biblia, que se la manda a hacer Damaso, pero hace una crítica textual con su versión a la exaplas de Orígenes. No lo digo yo, lo dicen eruditos, arqueólogos, eh, estudiosos. ¿Ya? Lo tremendo es que son muchos de estos señores, sí, aquí hay de todo, aquí hay judíos, aquí hay rabinos, aquí hay católicos, aquí hay de todo, protestantes, aquí hay eruditos, pero les toca decir que la verdad, porque pues ellos también manejan la parte científica, la ciencia. Dice, San Jerónimo designaba, bueno, perdón, dice, bien, perdón, vamos a leerlo. San Jerónimo designaba con el nombre de Búlgata bien el texto griego vulgar de la Biblia en oposición a la edición erudita de Orígenes, bien al texto latino corrompido, corriente durante el siglo IV. O sea, el que usted tenga algo, de pronto en los tiempos de consideraban a origen, no, eso es santo, eso es sacro, eso es intocable, pero no, dijeron, no señor, eso hay que meterse porque usted no puede tener. Y si están saliendo documentos, manuscritos más antiguos, entonces dice, en oposición a la edición erudita de Orígenes, el texto latino corriente durante el siglo IV. También había en aquellos tiempos se corrompían en versiones, en copias, y entonces metían, añadían, sacaban, entonces en algunas versiones entonces corrompían. Corriente durante el siglo, y no fue sino hasta la Edad Media, cuando su propio texto recibió el nombre de Vulgata. Vamos a ver más de la redacción, que me interesa la parte de la redacción. Vamos a ver qué dice. Esta recensión se forma alrededor del año, o sea, 380 a 400. La mediocridad, vea, estos eruditos consideran a la Vulgata, muchos de ellos católicos también, dicen, y la Vulgata para los católicos es sagrada. En el año, en los concilios la declararon, me ha dicho, intocable, pero ya después ellos han ido cediendo a las evidencias nuevas, a los manuscritos más antiguos. Entonces dice, la mediocridad y la multiplicidad de las versiones bíblicas latinas se dejaban sentir en aquella época como un grave inconveniente. ¿Ya? Hay versiones mediocres, sí, hay versiones más eruditas que las otras, que tienen un comité de eruditos, de traductores, no uno que hizo un curso por YouTube, no, estudiosos, dedicados, consagrados al griego, consagrados al hebreo. Entonces dice, Jerónimo, dotado de una sólida cultura literaria, logró penetrar gracias a un periodo de reclusión monástica en Oriente. O sea, se enclaustró allá en un monasterio y empezó a trabajar, dice allí, en el reconocimiento de la vida, familiarizándose con la tradición griega e incluso con la judía. Se abrió a la Biblia judía, a la Torá que tenían los judíos, por lo que habría de ser admitido en los consejos del Papa Damaso en la primavera del año 384. Ahí es donde él empieza a trabajar. En el que había de morir, el pontífice Jerónimo publicó una versión de los evangelios. Una dedicatoria atribuye a Damaso tal iniciativa. Bueno, ahí vemos, y uno tiene que tanta, qué tanta influencia tenía Damaso o la institución católica. Por eso es que no podemos aferrarnos a, no, es que eso lo dice mi institución. Vamos a ver los estudios, la Biblia que dice. Dice, una dedicatoria atribuye a Damaso tal iniciativa, ¿verdad? La iniciativa fue de Damaso. Y hay testigos y hay notas de los padres de la iglesia que este señor
No estaba como muy contento, parece, por el material que tenía a mano para hacer tan tremenda labor. Dice, una dedicatoria atribuye a Damaso tal iniciativa, pero esto no bastó para dar a su obra un carácter oficial. La Biblia Búlgata se volvió la Biblia oficial de la Iglesia Católica en esos tiempos en el mundo, en latín. O sea, en Alemania la Biblia era en latín. Algunos curas sabían latín, otros curas no sabían latín. Quedaban locos. Hacían era una tradición oral de lo que ellos sabían, pero todo era en latín. Feo, horrible, pero o sea, los españoles, hablemos de los españoles de aquellos tiempos. ¿Cómo quedaban los españoles oyéndola sin saber latín? Los ingleses, nórdicos, ¿cómo quedaban? Dice, una dedicatoria atribuye a Damaso, bueno, pero de todas maneras, cada uno hizo algo, Orígenes hizo algo grande, este Jerónimo hizo algo grande, porque el latín, bueno, estábamos hablando del imperio romano, latín, imperaba en el mundo, era como el inglés del mundo. Pero pues, si usted oye una que no sabe inglés, queda loco, tiene que saber inglés. Dice, dice aquí, vamos a ver, dice allí. Jerónimo, dotado de una sólida cultura, logró penetrar gracias a un periodo de reclusión monástica en Oriente en el reconocimiento de la Biblia, familiarizándose con la tradición griega e incluso con la judía, por lo que habría de ser admitido en los consejos del Papa Damaso en la primavera del año 384, en el que había de morir, bueno, esto ya lo leímos. Dice, Jerónimo gustaba de manifestar que le obligaban, vea, aquí lo dice, lo que les estaba diciendo, se sentía obligado, dice, Jerónimo gustaba de manifestar que le obligaban, esto es un registro de eruditos, estudiosos, Jerónimo gustaba de manifestar que le obligaban a tal trabajo, lo que no dejaba de ser una forma de adquirir méritos, a la vez que constituía un sistema para excusar los resultados que jugaba menos satisfactorios. No hay Biblia perfecta. Y Jerónimo lo sabía. Ah, no hay traducciones perfectas. Perfectos son los autógrafos. Pero aún así, los grandes eruditos dicen que no ha perdido su significado en la mayoría de las doctrinas que se vinieron a mostrar a través de la palabra de Dios. Entonces, de adquirir médico que constituía un sistema de excusa los resultados que jugaba menos. Él tenía, él decía, no, mañana más tarde me van a... Erasmo de Rotterdam, después vamos a estar hablando de él, se le vino parte del mundo encima cuando metió en el nuevo, en su versión, metió versículos que nunca habían manejado. Entonces, bueno, yo creo que, vea, entonces aquí habla algo y vuelve a hablar, dice aquí, de establecido en Belén, se fue hasta Belén, porque fue también perseguido. Y teniendo acceso libre a la biblioteca de Cesarea, Jerónimo emprendió la tarea de proporcionar al público de habla latina lo mejor de la producción exegética griega. Este también es, este señor es un erudito. Así como la de ofrecerle una Biblia correcta siempre, crítica textual. Ya lo que dice, comenzó ateniéndose al texto crítico, señores, confirmado, Orígenes, crítica textual, el señor Jerónimo, crítica textual. Aquí una Biblia correcta, comenzó ateniéndose al texto crítico griego establecido por Orígenes. O sea, trabajó con la exapla, con el texto crítico. Hoy tumbamos eso de que el señor O'Hare allá en 1881 crearon para unos, dicen,
Eso es satánico, eso del texto crítico, eso es satánico. No saben. Y durante los años 389 y 309 revisó los libros de, bueno, ya, dejemos hasta ahí porque se hace muy, pero uy, aquí lo que hay es para leer tremendamente, tremendamente. Bueno, a los que les gusta, porque hay gente que no le va, gente cuando es lo técnico, cuando es la enseñanza, cuando son, ay no, eso es fastidioso, no, no, no. Entonces, ahí teníamos la Vulgata, ya lo leímos, entonces nos vamos, vámonos, ya pasemos del 380, vamos avanzando. Vea, del 380, esto es tremendo lo que les voy a mostrar. Del 380, la Vulgata latina se movió 1200 años. 1200 años en el mundo donde la Biblia era en latín. Se predicaba en latín, como le decían algunos pudientes en Alemania podrían saber latín, el resto del pueblo hacía así. Amén, amén, sí, porque amén, amén es universal. Amén. Pero no tenían ni idea de lo que habían leído. Por eso nosotros debemos ser agradecidos. Sin embargo, esta obra que hizo el Señor en el 380, en ese momento fue grandiosa, como la de Origen. Y grandioso es lo que hace este Señor. Con lo que tiene, Erasmo de Rotterdam hace el Textus Receptus, con lo que tiene en ese momento. Pero es claro que él no cuenta, no se va, sino a lo que tiene cercano de los manuscritos del siglo, cuando es 901, ya es siglo X para acá. Erasmo de Rotterdam, las Biblias cristianas y de muchos protestantes, estamos aquí ubicados, ¿verdad que estamos bien aquí? De pronto aquí, no, tengo que ubicarme para que puedan verla, sí, porque lo importante es que vean la diapositiva. Entonces, el Erasmo de Rotterdam, este señor, contra viento y marea, vino y dijo, no señor, vamos a coger la Biblia, lo latino lo vamos a pasar al griego. Era una cobertura tremenda para el mundo que lo pasaran al griego, porque ahora les voy a mostrar. Entonces, este señor, con lo que tenía, con lo que él trabajó en su momento, hizo crítica textual. Cogió y dijo, esto es lo que, cogió un manuscrito, cogió esto. Pero hay un pero inmenso, porque él, con lo que tenía en su momento, imagínense, con lo que tenía en su momento, ¿quién le interesaba si la Iglesia Católica decía que la vulga latina era oficial y eso era intocable? ¿Quién le interesaba? Y este señor se buscó unos manuscritos, pero los datan, bueno, él sabía, y el mundo de aquel entonces sabía que él estaba soportándose en manuscritos del siglo X, del año 901, hacia ese momento, 1516. Él hace su, eh, su Biblia, ¿sí? eh, su traducción al Nuevo Testamento del griego, y lo hace de estos manuscritos. Vamos a ver aquí qué Biblia, aquí está. La Biblia de Lutero, al alemán, ahí se la está viendo, la está viendo. Salió del Textus Receptus. La Biblia del oso, de Casiodoro, de la Reina, salió en el año 1569, salió del Textus Receptus. O sea, esas Biblias son de manuscritos, se puede decir, cuando ya aparecen más cerca, manuscritos más cerca al primer siglo, ya entonces estos se les denomina
manuscritos tardíos. Eso no quiere decir que eh, están mandados a recoger o no sirven, no, pero sí hay que, la fecha de ellos es del siglo X para adelante. Y de aquí, de la Biblia del Oso, sale la Reina Valera, la muy llamada por nosotros la Reina Valera 1960, es del Textus Receptus. Y la Biblia, mientras, vea, tenga en cuenta que si para el cristianismo la Biblia Reina Valera es la más acogida, la más buscada o la más leída, para los norteamericanos, ingleses, la Biblia King, King, King Jones o Rey James o Rey Jacobo, el Rey Jacobo de la cosa, King Jones, esta Biblia es la de ellos, la de 1611. Tyndale también sacó una Biblia en inglés, pero esta es la que más aceptación tuvo. Todas estas Biblias son del texto. Yo tengo Biblia, tengo mis Reinas Valeras y yo no las descarto. ¿Por qué? Porque me parecen de una riqueza, una riqueza tremenda. Entonces yo no descarto, yo siempre las tengo allí, las tengo siempre, las consulto. Y pues son 40 años de estar manejando estas Biblias. Entonces uno tiene ya como una familiaridad, ya sabe pues, dónde están los pasajes, y entonces uno se ubica, se ayuda con ella. Perder eso es perder una riqueza inmensísima. Perder eso es perder una riqueza muy grande. Entonces aquí vemos estas Biblias. El título es ¿qué Biblia? ¿Qué Biblia sería la más aconsejable, la más confiable? Bueno, yo le estoy dando una enseñanza, que usted tome su decisión sana y sabia. Sigamos y vamos a ver, perdón, ¿qué pasa? Ay, tipo, vamos a ver, no se y sigamos. Entonces seguimos, ya vimos la de Rotterdam, vimos también, pero aquí. Entonces, lo que llaman texto crítico sale de estos señores, de estos dos señores que hacen el texto crítico. ¿Qué hacen ellos? Hombre, ellos se van a manuscritos, se vuelan todo esto, y a estos tiempos ya había manuscritos que estaban saliendo a la palestra, manuscritos del año 320, 340. Antes, o sea, por eso puedo decir de pronto Jerónimo los utilizó. Entonces, estos manuscritos de aquí, ¿no? El Códice Sinaítico y el Códice Vaticano son del 320. Estos señores se van al siglo 3, al siglo 4, porque ya de 320 para arriba es siglo 4. Pero también se enriquecen con otros manuscritos que van saliendo. Bueno, ya tenemos manuscritos desde el mismo año 125, el P52, que sería que sería del segundo siglo, 125, del segundo siglo. Ah, pero todavía no se ha hallado uno del primer siglo, porque ya eso sería un autógrafo. Estos señores sacan Biblia, como bueno, vamos a mostrarla aquí. Ellos no sacan la Biblia, ellos sacan el Nuevo Testamento en griego, y pues y la Biblia y todo eso, para que de ahí donde empiezan a llamarla y que texto crítico, pero crítica textual es lo mismo. Ya estamos viendo, como lo dicen estos eruditos, que desde el año 228 Orígenes ya hacía crítica textual, lo mismo Jerónimo. Entonces, déjenme mostrarles, a ver si tengo por acá la Biblia. Tengo una. Déjenme. Ay, señor, lo voy a mostrar, hay que mostrarlo porque mostrando esta Biblia es lógico. Déjenme y les muestro una Biblia para que usted las conozca, usted conozca la Biblia. Esa. Aquí vamos a mostrarlo. Este es
Esta es la Biblia de Jerusalén, 1975. Entonces, estas Biblias se remontan a, al Códice Sinaítico, al Códice Vaticano, como dice allí en el año 320, pero también ya de los manuscritos del P52, del 100, ellos se van remontando, y estas son las Biblias, ya cada uno decide si yo me quedo aquí en el siglo X o me voy remontando más atrás. No, porque es que mi institución dice que remontarme más atrás, meterme en esa puerta. O sea, es como si usted le dijeran, tú estás en este primer piso y te quedas allí, pero te dicen, sube al segundo. No, yo no voy allá porque eso allá. Pero es que allá, entre más avances, mejor. Entonces yo estoy, estas Biblias, vuelvo y digo, ninguna Biblia es perfecta, pero usted puede ver una Biblia de estas y usted puede ver y investigar el comité de traductores, el comité de eruditos. ¿Ya? Esto uno dice, no, esto es una Biblia muy respetada por eruditos, saben del trabajo de estos señores. Otra Biblia que tenemos de la crítica textual, porque es que a veces se habla de la Biblia del lenguaje textual, entonces puede que esa Biblia tenga errores. Todas las Biblias tienen errores, pero hay Biblias, eh, por ejemplo, como este señor, esta Biblia, comité tremendo. Vamos a ver si sale ahí, yo creo que sí sale. Sí, aquí está la Nueva Biblia Española de este señor Alfonso Chocal, ¿sabes? Y Juan Mateos. Uno mira y sabe de estos señores, son eruditos en los idiomas hebreos, eruditos en los idiomas griegos. Entonces, uno sabe que hay un respaldo, que también puede ser que por su la, la, el, el, la congregación donde ellos asistan, o la institución, como decía, si defienden, si se pendulan por las creencias de sus instituciones, entonces ya estamos perdidos. Pero si son libres y tratan de presentar lo, lo, lo valioso. Y estas Biblias ayudan mucho sus notas marginales. Entonces usted va a encontrar, bueno, de pronto en la Biblia Reina Valera usted encuentra en Primera de Juan 5:7, encuentra el pasaje. Y acá cuando lo va a encontrar, acá no. De pronto su Biblia no tiene notas marginales. Y usted dice, eso está bien, está en Biblia. Pero acá dice que, acá estas Biblias dicen, en el manuscrito, en algunas Biblias de manuscritos tardíos, soportados en manuscritos tardíos, está el versículo 1 de Juan 5:7 de esta manera. Pero nosotros, viendo los manuscritos originales, ojo, no Biblia, sino manuscritos originales, tradujimos lo que estaba y ponemos esta nota. No lo encontramos en los manuscritos del siglo, ni del siglo IV, ni del siglo II, ya. No, eso es lo que es la enseñanza. Entonces aquí vemos que estos señores, aquí les pongo una de 1881, donde hablan del texto crítico, que ya sabemos que el texto crítico comienza acá en los años 228. Y entonces es así que yo quería pues traerle. Y en el 2022, vamos a mirarlo también, aquí, en el 2022, cuenta con todo esto, cuenta con todo esto. Son 5.500 las versiones que están saliendo. Por eso yo en un tema le decía, no, ahora tenemos mejores Biblias, porque ahora tenemos más manuscritos que copilar, que cotejar. Bueno, ellos, los de alta crítica, ven los manuscritos y entonces van acercándose a lo que podría decir, el manuscrito original del primer siglo, el autógrafo escrito, el documento original escrito por ellos. Entiéndase, pues
bueno, en estos tiempos no es corto, pero el tiempo que dedicamos a esto es corto, pero sepa que todo esto, los autógrafos del Nuevo Testamento, fue a mano. Y por mucho tiempo fue a mano. Aún las copias de la Vulgata eran a mano. Entiéndase que la imprenta solo se conoció en el año 1450. Es también un boom. Aquí debería estar registrado en este. Según de imprimir, porque una cosa es impresión, mimeógrafo, impresión, y otra cosa es tirar mano, el copista. Bueno, y si el copista tiene eh, alguna pendulación o algo, pero allí estaba el Espíritu de Santidad siempre. Ha resguardado su palabra y no podemos estar satanizando, porque es irracional, como aquí les estoy mostrando, que ya las Biblias que están saliendo en todos estos tiempos, después de 1800 ya hasta 1881-2022, hay Biblia, la misma Reina Valera ya tiene, por ejemplo, usted ve la Reina Valera, usted ve versiones después de 1960, ya quitaron a primera de Juan 5.7 porque el peso, la prueba de los nuevos manuscritos, ellos son eruditos y dicen, no, no podemos poner eso, tenemos que quitarlo porque eso no estaba en manuscritos más tempranos, manuscritos más cercanos, ¿no? Los manuscritos códices sinaíticos, códices vaticanos, el P52 y todos los P en adelante que han encontrado, todos los que son más cercanos a los tiempos donde se escribió. Lógico, eso se cae por su peso, no hay que descartar ninguna Biblia, yo tengo de todas, lo que hago es cotejar. Si veo esto dudoso, lo cotejo con esto y entonces eh, es bueno, le aconsejo que se haga sus Biblias, tenga su Reina Valera 1960, como no, tenga sus Reina Valera más actualizada, que ya la van depurando, y tenga sus Biblias también, las que se remontan a manuscritos más cercanos, a los tiempos, como aquí está, se lo estoy mostrando a través de esta gráfica, de esta línea de tiempo. Esta es una línea de tiempo que les dibujo ahí como para hacer un poco más didáctico la enseñanza. Bueno, estos temas requieren de más información. Estaremos, ya les dije, los días hábiles, los días de entre semana que yo salga, siempre será para dar una enseñanza, siempre será para dar una formación y son temas muy diferentes a lo que pueda dar los sábados, pero aquí estamos siempre para llevar luz, para llevar verdad, para llevar pruebas, soportes de lo que estamos hablando. Bueno, un abrazo fraternal, un abrazo efusivo, que Yahweh nos bendiga, que Yahweh nos dé luz, que Yahweh nos dé enseñanza. Yahweh no quiere que estemos apresados por instituciones y que le seamos fieles a los hombres y fieles a las enseñanzas de las instituciones si esas enseñanzas no están soportadas bíblicamente. Damos gracias, Padre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, como decía tu palabra, la que leímos hoy. El Espíritu de Santidad nos guiará desde eso fue escrito hace 2000 años y nos está guiando a la verdadera palabra y nos estamos acercando gracias a estos hallazgos oficializados, a estos hallazgos verificados y estos hallazgos o manuscritos cotejados con otros nos están dando, estamos cerca de llegar a, a como estaban escritos los manuscritos originales. Te alabamos y te exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Y cerramos. Oh Yahweh, que Yahweh les guarde y les bendiga. Yo cierro con alabanza, porque la alabanza es eso. Hay que cerrar con alabanza. Cerremos con esa, levantando nuestro corazón a Yahweh.